Las evidencias nos han demostrado cómo en el comportamiento humano las emociones le han podido a la razón y que en marketing se han venido utilizando de manera muy sensible. ¿Sabemos en qué consisten las emociones? ¿Cómo operan en marketing? Ese es el tema que abordaremos en nuestro programa de hoy. Soy Dagoberto Páramo Morales y este es Marketing y Sociedad, donde lo cotidiano refleja lo que somos. Como resultado de miles de investigaciones a nivel mundial, las emociones han venido ganando espacio en las decisiones de los seres humanos. Los individuos hoy somos más emocionales, menos racionales. Lo cual quiere decir que en nuestros comportamientos hay un componente emotivo que el marketing ha venido aprendiendo a manejar. Pero, ¿qué son las emociones? Existen también muchas definiciones, pero la más aceptada manifiesta que las emociones son reacciones psicofisiológicas que tiene el individuo para adaptarse a las circunstancias en las que vive. Estas reacciones psicológicas llaman poderosamente la atención del individuo y recurre a la memoria, porque en el fondo la manifestación de las emociones son una expresión de los recuerdos, de lo que el ser humano ha vivido. Cuando hablamos de los aspectos fisiológicos, entonces en el cuerpo y en el organismo hay síntomas de algún tipo de emoción, sea por el enrojecimiento del rostro, sea por el sudor de las manos, por el temblor del cuerpo, que llevan incluso que las personas, algunas queden paralizadas, otras se movilicen y corran despavoridas frente a un peligro, por ejemplo, y otras quedan como en cámara lenta su reacción. Las emociones son momentos circunstanciales, casi que explosivos, que cambian el estado de ánimo de un ser humano. Por ejemplo, usted está en un partido, viendo un partido de fútbol, sea por televisión, en un estadio, su equipo favorito mete el gol y usted grita ¡gol! Entonces sale la emoción. O, por el contrario, cuando le meten un gol a su equipo favorito, entonces usted baja sus niveles y aparece la tristeza. Estas emociones que han venido siendo estudiadas en profundidad, hay una serie de clasificaciones en relación de cuántas son, cuáles son y cómo funcionan. Sin que exista un acuerdo completo, se sabe que hay por lo menos 6 emociones básicas, que son la sorpresa, el asco, la tristeza, la ira, el miedo y la alegría. Eso quiere decir que los seres humanos, en cada uno de nuestros comportamientos, hay alguna de esas 6 emociones. ¿Cómo se utilizan en marketing? En marketing se sabe que
todos los comportamientos, sea de los consumidores, sea de los compradores, sea de los clientes, tienen un estado emocional, incluso que pueden llevarlo a un estado de ánimo, que es un poco más duradero que la emoción. La emoción es explosiva, el estado de ánimo es un poco más perdurable. Y lo que busca el marketing, en el fondo, es que esas emociones que transiten por un estado de ánimo se conviertan en sentimientos. Porque los sentimientos, que son una mezcla de emociones, son más duraderos, incluso terminan a veces transformándose en parte de la personalidad de un individuo. Entonces, se busca desde el marketing que más allá de las reacciones emotivas de los consumidores, se transformen en sentimientos. Un investigador en la década del 80, Plutchik, propone algo que él denomina la rueda de las emociones. Y a esas 6 emociones se le agrega 2. Una que él llama expectativas y la otra el agrado. Ustedes van a ver aquí en esta gráfica cómo hay 2 ejes, horizontal y vertical, en los cuales se ven la contraposición de las emociones. Y más hacia afuera hay otras manifestaciones emocionales, buscando desde el marketing que esas emociones se transformen en sentimientos. Por ejemplo, en la parte superior izquierda, ustedes van a ver cómo de el agrado y la alegría se forma el amor. Entonces, el marketing busca que las personas, a través de esa combinación de ese par de emociones, tengan amor por las marcas, amor por los productos, amor por la imagen de la organización. Y por el contrario, evita, ustedes pueden ver en la parte inferior derecha, evita la decepción, que no es una cosa más que el resultado de la sorpresa con la tristeza. Entonces, digamos que el marketing desde la perspectiva de los consumidores debe jugar entre evitar la decepción como sentimiento y buscar el amor como sentimiento. El marketing entonces diseña sus procesos, diseña sus productos, diseña sus mensajes comerciales dirigidos a tocar las emociones, a tal punto que las convierta en sentimientos. Uno puede mencionar marcas de reconocido prestigio mundial, a las cuales el mercado de los consumidores le tiene amor, y hay otras con las que están decepcionados los mercados. Por eso, el marketing, que sabe y conoce al ser humano en toda su integridad, busca entonces tocar esas fibras que lleven a que la gente reaccione. Es muy común, por ejemplo, el uso del miedo. El miedo es una de las emociones más poderosas que existen para proteger la vida del ser humano. Porque el miedo es esa emoción que hace que el ser humano reaccione ante un peligro real o ficticio. Por eso, en las últimas elecciones en diferentes países, se ha recurrido al miedo que se supone que lleva consigo el candidato opositor. Para nadie es un secreto la enorme
contraposición entre las posturas de izquierda y de derecha. Entonces, quienes están en el poder recurren al miedo ante ese peligro imaginario posible e inducen a que las personas, en su condición de electores, escojan la opción que menos miedo produzca. Ese es un ejemplo de cómo el marketing recurre al miedo y con muchísimo éxito. Hay muchas campañas de televisión, por ejemplo, dirigidas a que la gente no conduzca embriagada y recurren al miedo, recurren a la tristeza, recurren incluso a la sorpresa. Entonces las emociones son tocadas. No es extraño cómo se recurre, por ejemplo, en cierto tipo de productos a la ira, parece extraño, la tristeza, el asco, se utilizan para comprender de mejor manera el uso de las emociones en el marketing. Vale la pena analizar algunos de los comerciales que recurren a la ternura. Se generan escenarios en los cuales los protagonistas de un comercial tratan a sus bebés, por ejemplo, con mucho amor. Entonces, incluso hay marcas que utilizan el lenguaje del amor y generan un espacio donde se tocan las fibras para hacer asociaciones mentales entre una marca y ese sentimiento tan bello que tenemos los seres humanos. Entonces, en el momento presente es absolutamente imposible tratar de hacer marketing sin recurrir a las emociones. Insisto, tratando de convertirlas en sentimientos, por la durabilidad que tiene el sentimiento y además porque los sentimientos pueden ser verbalizados, mientras que las emociones son simplemente reacciones impensadas. Ya cuando se convierten en sentimientos, entonces usted las verbaliza, las manifiesta. Existen muchas piezas artísticas donde el sentimiento aflora, se verbaliza, se escribe, se dibuja, se bosqueja. Es decir, conectando las reacciones humanas, llamadas emociones, con esas manifestaciones verbales de lo que un individuo tiene. Por tanto, las empresas hoy se equivocan si siguen insistiendo en que su mensaje debe ser muy racional, porque los seres humanos somos racionales, pero no podemos perder de vista que el marketing opera en la interacción humana, y en la interacción humana pesan más las emociones que las razones. Esto no quiere decir, y quiero precisar, que haya seres humanos completamente emocionales y otros completamente racionales. Podríamos decir que es un continuo entre lo emocional y lo racional, porque lo racional surge de las condiciones impuestas en una sociedad por el comportamiento humano. Pero las emociones son más instintivas, digámoslo de esa manera. Entonces, lo que debemos tener en cuenta es que en todos los comportamientos humanos aparece la emoción. Y podríamos pensar en una balanza, y entonces hoy seguimos siendo racionales, pero tenemos mucho más emociones cuando nos comportamos. Entonces, si la empresa en su mensaje, en su contenido publicitario, por ejemplo, o en el diseño de sus productos, solo se dirige a la razón,
es posible que sus decisiones sean desacertadas. Si se dirigen exclusivamente a las emociones, pueden serlo también. Lo que hay que tratar de hacer es un balance entre la razón y la emoción para generar sentimientos. Y esos sentimientos pueden producir lo que hemos denominado culturas de consumo, que será motivo de un futuro programa, porque necesitamos entender que las empresas, a través del mecanismo emoción, estado de ánimo, sentimiento, puede generar una comunidad, un grupo de personas que se comportan de determinada manera frente a el consumo de determinado tipo de producto o de una marca en particular. Lo abordaremos en próximos programas. En síntesis, entonces, la emoción, reacción humana para adaptarnos al entorno en el que vivimos, estados de ánimo que son un poco más duraderos, una especie de puente entre lo que más nos interesa, que es el sentimiento, que dura más en el ser humano, y sobre todo que se puede volver un mensaje más contundente. Espero que con esta nueva reflexión sigamos creciendo en lo que nos interesa en este canal. Que todas las personas tengan acceso a nuestras experiencias, a nuestras investigaciones, pero sobre todo frente a nuestras reflexiones, con las que queremos intentar que este recorrido que hemos hecho del marketing sea lo más extensamente conocido para el beneficio de la sociedad en su conjunto. Les agradezco mucho que me hayan acompañado en este programa y espero verlos en unas futuras emisiones. Muchas gracias.